aproximadamente unos 16, 17 años, yo conozco ya con madurez, porque de pequeño conocía ciertas cosas de Dios, pero ya en el 2007, con más madurez, tenía 17 años de edad, y me encuentro con el Señor, me encuentro con Dios, y digo de esta forma porque cuando Dios me hizo el llamado, nadie me predicó en sí. Comencé a sentir en mi corazón el deseo, la inquietud de buscar del Señor, de buscar a Dios, de hacer la voluntad del Señor. Con el poco conocimiento que tenía, entendía que tenía que servir al Señor. Y recuerdo que en esos días, mientras yo estoy en eso, de ir a la iglesia, de asistir a los cultos, de buscar a Dios, recuerdo que siempre que yo trataba de ir a la iglesia, siempre había algo que hacer. Se presentaba una situación, a familiares que iban a casa y tenía que quedarme, y de hecho no podía. Recuerdo que yo decía, bueno, el próximo domingo asisto a una iglesia, el próximo domingo voy, y así pasaron aproximadamente un mes y medio, y de pronto llega la noticia de que hay una campaña en el sector donde vivo, hay una campaña. Y justamente cuando yo recibo la noticia de la campaña, yo recuerdo todo lo que yo había estado viviendo en esos días, del llamado que Dios me estaba haciendo. Yo dije, bueno, yo voy a la campaña a convertirme, voy, y esa es la campaña para mí. Y estaba tan emocionado que el día lunes que comenzó la campaña no fui a la campaña, para que veamos la batalla. Y yo entiendo muchas personas que a veces nosotros les invitamos, le hacemos el llamado, le insistimos, y a la persona le cuesta. A mí me costó y yo no entendía, ahora lo entiendo, pero para el momento yo dije, voy a ir, y el día lunes no fui, me quedé en casa, pero el día martes Dios me dio la fuerza, me levanté, fui a la iglesia, no a la iglesia, a la campaña, que quedaba como a media cuadra de casa. Y yo recuerdo que me pasó una experiencia bien hermosa, porque cuando el predicador está haciendo el llamado, generalmente yo ese día creo que me llevé una camisa de botones, y el predicador y me mezclé con los hermanos, conocí a algunos y me mezclé, y el predicador ni se imaginaba que entre esos hermanos había una persona que no conocía a Dios. Así que él empezó a hacer el llamado donde veía a la gente que no conocía a Dios, los que estaban retirados, y resulta que entre la multitud que estaba cerca estaba yo, con hambre de Dios, pero que cuando él hacía el llamado yo pensaba, cuando me llame yo paso. Y resulta que en eso mi pastor, que para ese momento no era mi pastor, pero luego lo fue, se acercó a mí. El pastor conoce sus ovejas, y él, aunque vio la multitud de cristianos, entre la multitud me vio a mí y dijo, este no es cristiano, estos no son de los míos, y se acercó a mí. Cuando él se acercó a mí, yo recuerdo que lo que yo pensé fue, este tiene que ser Dios. Yo lo vi, yo dije, bueno, mi mamá siempre me contó que Dios se manifestaba en personas y le llegaba a la gente y todo eso, lo importante de la enseñanza de nuestros padres, ¿verdad? Entonces cuando ese momento el hermano me dice, mira, ya tú eres cristiano, aceptaste al Señor, yo dije, no, un día de esto. No, pero ¿por qué no hoy? No, un día de esto. Y él insistió hasta el momento en que yo dije, bueno, él me dice, si quieres yo te acompaño. Cuando me dice yo te acompaño al altar, bueno, yo pasé con él, y a los días me enteré que iba a ser mi pastor. Y el mismo que me ganó fue quien me discipuló, que es nuestro hermano pastor Jesús Alberto Parra Martínez, quien ha sido mi pastor durante los últimos años, y quien Dios usó en mi capacitación y mi preparación. Así que le honramos y le bendecimos, y que su ministerio continúe fortalecido y que siga ganando almas para el Señor, así como lo hizo conmigo. Cuando Dios nos llama, no nos entrega las herramientas en ese momento, sino que ya eso está dentro de nosotros. Lo que pasa es que mientras no conocemos al Señor, eso está como que cerrado a nuestros ojos. Y yo recuerdo que yo era una persona, para el momento, muy cerrada, no era una persona de que hablaba mucho, una persona de que podía comunicarme con las personas. Era una persona que estaba muy aislado de comunicar algo a otras personas. Y yo recuerdo que cuando yo me convierto al Señor, yo estaba con esa hambre de conocer a Dios, de aprender la palabra de Dios y de servirle. Y una de las cosas que me gustó mucho fue o me llamó la atención, el ministerio evangelístico. El ministerio pastoral no me gustaba mucho
porque yo veía a los pastores, veía a mi pastor y las situaciones, hermanos, que se viven dentro de una iglesia y la responsabilidad que tiene un pastor como tal, y nunca me llamó la atención para el momento de servir a Dios en esa área. Pero en el caso del ministerio evangelístico sí, me gustaba poder ir a las comunidades, poder predicar a las personas que no conocían del Señor, poder servir a Dios en esa área me apasionaba, todavía me apasiona, porque lo que Dios te da, aunque podamos ejercer otra cosa, eso todavía está ahí, eso todavía lo seguimos haciendo. Y yo recuerdo que yo sentía eso, esa pasión, y recuerdo que a los 2 meses de yo estar convertido, yo fui parte de lo que fue el ministerio evangelístico de un predicador, y antes que él pasara a predicar, yo pasaba y le leía la Biblia al predicador. Y desde ya, como que mira, 2 meses de convertido, ya yo estar en una plataforma leyendo la Biblia a un predicador, eso me marcó. A eso de los 8 meses de haberme convertido, ya yo estaba predicando mi primera campaña. Tenía como 2 meses de bautizado y ya me lanzaron. ¿Estabas leyendo la Biblia antes de ser bautizado? Antes de ser bautizado, para el sí. Predicador. Son experiencias que de pronto no todo el mundo las vive, pero en mi caso, bueno, Dios la permitió así. Y cuando yo me monté a la tarima, yo presenté al predicador y apenas tenía 2 meses de convertido. Y presenté al predicador, y el predicador, algo Dios puso en el corazón del predicador que me dijo: mira, cuando yo pase en toda la semana, tú vas a pasar conmigo y tú vas a leer la Biblia. Lees la Biblia y me pasas a mí, yo predico. Y toda esa semana, y eso creo que fue como que ese empujón que Dios me dio hacia lo que me quería usar para el momento. Y en el 2000, eso fue en el 2007, 2008, todavía no había cumplido el año de convertido, yo estaba predicando mi primer campaña, eso fue en enero del 2008. Desde allí comencé a predicar. Por supuesto, la primera campaña que prediqué me dieron un día para abrir, para ir probando, pero luego ya me dieron 3 días, luego me dieron una semana y así. Eso empecé a hacerlo dentro de la iglesia, o sea, en la misión, y luego ya se abrió el abanico hacia otras iglesias, a otras misiones, otros municipios, otros estados. La radio, sí. Las vigilias radiales. Las vigilias radiales. Aquí en Chaday. Tuvimos bastante en ese tiempo, y fue una gran bendición y una gran experiencia. Y aunque uno como evangelista vive experiencias que a veces que no queremos vivir, estar lejos de la familia, llegar a un lugar donde nadie te conoce y tú no conoces a nadie, no saber cómo te van a tratar, no sabes qué va a pasar en el lugar, son experiencias que a veces no queremos vivir, porque cuando hablamos o nos hablan de un ministerio, a veces nosotros estamos viendo lo que se ve desde abajo de la tarima. Cuando usted ve a un predicador, usted dice: yo quiero estar ahí, pero no sabemos lo que detrás de eso se está viviendo, las batallas que se están viviendo. Y yo recuerdo que bueno, vivimos situaciones adversas, lugares donde fuimos que de pronto no habían las comodidades para atender al evangelista, pero con el esfuerzo la iglesia hacía, ¿verdad?, para atendernos. Otros lugares donde las comodidades eran mayores y eso, pero estar dispuesto a ir al lugar donde Dios te quiere llevar, no al lugar donde es más cómodo para ir, sino al lugar donde Dios te quiere llevar. Yo he entendido eso, y cuando he salido, nunca he visto a ver cómo es la iglesia, si es una iglesia grande, si es una iglesia pequeña, solamente saber si es la voluntad de Dios que yo esté en ese lugar, porque bueno, ese es el deseo, que Dios esté en ese lugar y que pueda uno ser un instrumento para bendecir al pueblo que está en ese lugar, para que las almas se conviertan. Entonces, ese transcurrir de esos años fue una gran bendición para mí, yendo o asistiendo a iglesias que nos invitaban a predicar, viendo los milagros del Señor, porque una de las cosas que el ministerio evangelístico se enfrenta es que los enfermos van a venir, porque generalmente predicamos fuera, en la calle, personas cautivas vienen, nos enfrentamos a situaciones que a veces dentro de la iglesia no están, pero como estamos en la calle, gente que está ebria, todas esas cosas las vivimos como evangelistas, pero yo le doy gracias al Señor, porque en todo eso hemos visto la gloria de Dios, la mano de Dios moverse, hemos visto los milagros, gente sanándose, testimonios tremendos que hemos visto,
cómo Dios ha obrado, porque el hombre por sí solo no puede hacer nada, es la gracia de Dios, es la mano de Dios obrando en las personas. Y yo le doy gracias a Dios que Él me ha permitido serle fiel, serle útil en su obra para ir a aquellos que no conocen su palabra. Me llama la atención algo, pastor, el tema de la oportunidad, que la primera oportunidad la da Dios. Dios usa a hombres y mujeres pues para bendecir los ministerios. Sin embargo, el tema de la oportunidad, ¿qué le parece a usted o qué te parece el tema de la oportunidad? O sea, la importancia de darle oportunidad a la gente para que crezca, para que se desarrolle. Claro, eso lo pone Dios en el corazón de nuestros pastores, de personas que han vivido esa experiencia. Sin embargo, qué bueno eso de estar abierto pues al tema de la oportunidad, y no solamente que te den la oportunidad, sino que la sepas aprovechar en el momento. Amén, así es. Claro, yo soy un ejemplo de hombres que me dieron la oportunidad, hombres de Dios que se dejaron usar por Dios, porque recuerda que Dios pone el deseo en la persona o la inquietud, pero está de nuestra parte obedecer esa palabra. Dios puede poner el deseo de que un pastor, un hermano, te dé la oportunidad, pero está el hombre tiene la potestad de decidir si hacerle caso a lo que Dios le está diciendo o no. Entonces, yo fui parte de muchas oportunidades que mi pastor, tu hermano Jesús Parra, me tendió, no solamente el pastor de la iglesia, sino mi obrero de congregación, otros evangelistas que ya estaban en la iglesia, me dieron la oportunidad en su momento, pastores de otras iglesias, porque yo lo veo de esa forma. Yo no puedo decir que mi capacidad fuera de lo que es lo que Dios me ha entregado pueda abrir puertas, porque de hecho yo no era una persona que hablaba, yo no era una persona que me expresaba en público, así que no puedo atribuirle a que me hayan puesto en ciertos lugares por mi capacidad como ser humano en poder hablar, sino que eso todo lo hizo Dios, todo fue el Espíritu Santo que ponía esas palabras, ponía lo que yo tenía que decir, y yo aproveché en el momento que mi pastor me decía, necesitamos que hagas esto. Yo, amén, iba, lo hacía, y eso, cuando de pronto yo iba y lo hacía, yo recuerdo que un momento a mí me pusieron a predicar en un lugar, y justamente era dentro de la iglesia, y yo fui, prediqué con lo que Dios puso en mi corazón. Resulta que en la iglesia, contra todo pronóstico, había alguien que no era de la iglesia, era de otro ministerio, y me vio predicar, y por esa predicación de esa noche se abrieron otras puertas en otros lugares. Entonces, a veces nosotros, Dios y el hombre nos puede dar oportunidades, pero a veces nosotros no la aprovechamos. Entonces, oye, pero ¿por qué tal persona crece más? Y es porque a veces aprovecha mejor la oportunidad. La Biblia dice que no es el que corre la carrera, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Todos tenemos oportunidad, pero a veces nosotros no la sabemos aprovechar. Y por supuesto, así como a mí se me dio oportunidad, yo trato de darle oportunidad a las personas que Dios ha puesto a mi cuidado, y yo trato de impulsarlos, ayudarlos. Pero está de cada uno poder aprovechar la oportunidad que Dios le está dando. Como pastor jefe de misión, estoy desempeñado hace un año y algunos meses. Sin embargo, el trabajo que hemos hecho en la comunidad y en los sectores donde operamos está desde el 2008. En el 2008 yo recibo una congregación, en otros ministerios le llaman Campo Blanco, pero desde el 2008 yo recibo una congregación en lo que es Alto Jovito. Por ahí no hay luz, por ahí, mire, ahí uno camina sin luz hasta llegar hasta el pueblito donde está la gente. Y yo recuerdo que todas las noches era subir y bajar. Y cuando a mí me enviaron, mire la sabiduría de Dios y que exponen los hombres de Dios, a mí no me dijeron que yo iba a quedar ahí al frente de esa congregación. Usted va como parte del equipo. Y fuimos 4 hermanos. Después de eso, a los días quedamos solamente 3, porque bueno, el trayecto no es sencillo. Y esos 3 hermanos quedamos ahí en algunos meses, pero mire, yo no era el pastor de la congregación, no estaba al frente de esa congregación, era parte del equipo, pero yo era quien predicaba, yo era quien daba los anuncios, yo iba a las reuniones con el pastor jefe de misión, nuestro hermano Jesús Parra. O sea, yo no estaba nombrado, pero yo hacía el trabajo.
Entonces cuando me dicen, ya yo estaba enamorado del trabajo, de ese campo, de esa congregación, el trabajo de visitar a los hermanos, de orar por ellos, de estar pendiente de ellos. Ya yo me enamoré, sin necesidad de que me dijeran al principio de que iba a ser pastor. De repente me dicen, ¿vas a ser pastor allá en esa congregación? Digo que no, pero me lanzaron, ve, tú vas a apoyar ese trabajo. Y resulta que, bueno, Dios me fue enamorando de las personas, del trabajo, de la necesidad. Comencé a ver la necesidad de las personas, la necesidad, como cuando Jesús vio las multitudes y dijo que sintió compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a surgir en mí ese corazón de amar a las personas, de amarlos no solamente para predicar y que se salven y que después haya alguien que los enseñe, no, sino ahora de poder enseñarlos, poder instruirlos, poder caminar con ellos esos primeros pasos que van a dar. Y desde el 2008 estuvimos allá aproximadamente casi 2 años en la parte alta de Jovito. Dejamos a un hermano allá, luego nos vinimos para la parte de abajo, ya era más cerca de mi casa. Allí subían a pie y bajaban a pie, ¿verdad? Eso es largo. Sí, aproximadamente unos 45 minutos caminando. Y aparte que de noche eso no hay poste ni nada, eso es oscuridad total hacia allá. Un momento en que, bueno, el temor a veces venía. Sin embargo, no dejamos de hacer el trabajo. Sin contar las culebras también. Sin contar, claro, porque son caminos que hay monte de lado y lado y todo eso. Y vivimos todas esas experiencias, nos mojábamos, no había dónde meterse porque eso es casi selva hasta llegar al pueblo en la parte de arriba. Yo recuerdo que a veces nos íbamos, salíamos, los servicios terminaban a las 9 de la noche. Y de ahí, como mi hermano tenía una parcela, una finca, la tiene todavía, que eso ya es parte montaña, nosotros nos íbamos después de eso y nos quedábamos hasta las 2, 3 de la mañana orando por la comunidad y veíamos a Dios obrando, veíamos personas siendo libres, y estaba una congregación bien hermosa en ese lugar. Y luego Dios nos envía hacia la parte de Jovito Bajo. En Jovito Bajo, bueno, vimos a Dios obrar poderosamente con una congregación grande. Dios nos entregó la gracia con el director de la escuela. Nos asignaron 2 aulas para enseñar a los niños en tiempo de vacaciones. Nosotros teníamos el acceso a la institución para darles tareas dirigidas juntamente con hermanos capacitados para eso, de que Dios había traído a la congregación. Luego de ahí, la obra en Alto Jovito estaba como que debilitado. Nosotros, de los hermanos que teníamos en la parte de abajo, enviamos una comisión para la parte de arriba. Luego enviamos otra comisión para fundar una congregación en Brisas del Yurubí. Y de esa forma fuimos haciendo el trabajo. Y las personas de la comunidad y del sector donde ahora estamos como pastores nos fueron reconociendo el trabajo que estábamos haciendo. No nos decían hermano, varón, sino que nos decían pastor, pastor, pastor. La gente que no era cristiana comenzó a reconocer eso. Pudimos hacer el trabajo y la obra del Señor, y en esos lugares por donde pasamos todavía tenemos congregaciones, todavía tenemos personas que están allí. En el 2019 yo soy ungido como pastor central. Ya me encargaba no solamente de una congregación, sino para el momento habían 2 congregaciones. En ese momento habían solamente 2 congregaciones. Luego, en mi responsabilidad como pastor central, hacíamos servicio los domingos, escuela dominical. Llegamos en el 2022 de 2 congregaciones a 5 congregaciones, a atender 5 comunidades. Y en el 2023 Dios pone pues el sentir, el propósito, el plan que ya Dios tenía en el corazón de nuestro hermano pastor Jesús Parra, de pasar la central a misión, hacer una iglesia ya con todas sus competencias. Y bueno, Dios pone en el corazón que haya sido yo. Ya el trabajo que veníamos haciendo, bueno, lo que hicimos fue continuar porque ya estábamos trabajando en ese lugar. No llegamos como que a algo nuevo, sino que continuamos el trabajo que veníamos haciendo. En este momento contamos con 7 congregaciones, o sea, estamos en 7 lugares todas las noches, mis amados, haciendo cultos de lunes a viernes. Los domingos nos reunimos en la iglesia. Ha sido una experiencia bien hermosa, con más responsabilidad por supuesto,
pero contento con el Señor, porque como le decía al principio, es un privilegio y es una honra que Dios nos tome, como dice el apóstol Pablo, que nos tomó por dignos al ponernos en el ministerio. Y de verdad bien contento, bien alegre, aunque no es sencillo el ministerio pastoral, no es fácil. Tenemos que estar pendientes de muchas cosas, de los hermanos, atenderlos y todo eso, pero estamos haciendo un trabajo allí, y lo que nos contenta es poder ver día a día, semana a semana, ver gente que se está anexando a nuestra iglesia. Estamos viviendo un crecimiento bien importante de jóvenes, de adultos, de ancianos que están llegando a la iglesia. Estamos viendo en los servicios que hacemos, servicios especiales, porque generalmente continuamente tenemos servicios especiales fuera de campañas que tenemos, pero estamos viendo cómo Dios está trayendo almas, y yo creo que es el propósito, que es el plan de Dios, fuera de lo que pudiera ser la grandeza humana. Como pastor es ver a la gente viniendo al Señor, porque estamos abiertos a que Dios nos diga mañana: no te necesito aquí, tienes que irte a otro lugar, pero irnos con la satisfacción de que en ese lugar se hizo el trabajo, y que muchas personas pudieron salir de la esclavitud en que se encontraban, y que nosotros pudimos aportar algo para ese crecimiento de esas vidas. Eso es lo que me llena, eso es lo que me satisface cuando veo a un hermano que apenas está llegando y que comienza a aprender la palabra, comienza a aprender a orar, comienza a aprender a coordinar su primer servicio, a predicar. Eso es lo que nos está llenando, y estamos en esa visión: entrenar, capacitar a los hermanos para luego enviar. Estamos sacando nuevos obreros, maestros de escuela dominical, tenemos las clases de los niños que son de la misma iglesia. Eso es lo que nos está apasionando, ver el crecimiento de la iglesia y ver el crecimiento de los hermanos. Yo creo que eso es lo que Dios pone en el corazón de un hombre que ha sido llamado a este ministerio pastoral, que es la pasión por aquellos que no conocen del Señor y que necesitan a alguien que Dios pueda usar para guiar. Y eso es lo que está en mi corazón: poder ayudar, poder sostener en un momento, poder estar ahí, a veces escuchar a los hermanos en sus situaciones que viven. Pero para eso Dios nos ha puesto allí, para apoyar, para ayudar y para guiarlos en este camino con el Señor. De verdad bien contento, bien alegre, porque sabemos que Dios está con nosotros por lo que estamos viendo en el lugar.